gracias a todos por venir. Yo soy Fidel Puels, soy de Bonifacio. Trabajo, doy un servicio a los productores, también trabajo en una consultora que se llama Novitas. Soy docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y también ayudo en la empresa familiar. Hoy me toca hablar del mercado de granos, una charla justo un día que no es el más fácil, ¿no? Porque está volviendo el ministro de Economía de vuelta, supuestamente con anuncios para el sector, probablemente un nuevo dólar. Ahora sería un dólar agro, no solo un dólar soja. No se sabe bien qué es lo que va a abarcar ese dólar agro. Posiblemente la soja seguramente esté abarcada. Tengo mis serias dudas si va a abarcar al trigo y al maíz, porque sería un componente muy inflacionario si el maíz pasa a cotizar a 300 el tipo de cambio. Lo mismo que el trigo. Han suspendido o prorrogado las exportaciones de trigo y de maíz. Sería medio ilógico que el trigo y el maíz estén dentro de ese dólar, pero nada se puede descartar. La realidad es que no hay mucha filtración de la información, nadie sabe nada de lo que va a pasar hoy y lo que va a anunciar en estas horas o en estos días. Tampoco se sabe si es hoy o dentro de unos días, pero la realidad es que es muy probable que ocurra porque las ventas están frenadas. Es lógico, el dólar vale 400 y el productor le pagan 200 y le sacan 33% de retención, o sea que es lógico que el productor no venda, sobre todo en una campaña que la cosecha va a ser de 23-24 millones de toneladas de soja cuando tendría que haber sido de 50. Entonces, algo es muy probable que venga. Pero ese es el contexto. Me voy a sentar primero y voy a poner la... ya pusiste la presentación, gracias. Para que vean el contexto histórico en el que nos situamos, este gráfico lo que muestra es, desde el año 50 hasta la fecha, la temperatura. Primero aclaro que yo no soy climatólogo, ¿no? Pero el clima define mucho nuestros pronósticos, porque es la principal variable. Y este gráfico lo que muestra es la temperatura del Océano Pacífico en la región 3.4, que es al este de Ecuador, vendría a ser, que es lo que define si el año es niña o niño. Cuando está azul, como ven acá, es niña. Cuando está por debajo del medio punto, por debajo de la media de la temperatura del Océano Pacífico, se determina que es año niña. Si está entre estas franjas se determina que es neutral, y si está por encima es año niño. Lo que ven... apareció. Gracias. Gracias. Lo que ven acá es que lo que estamos viviendo hoy es algo que se llama una triple niña consecutiva, que se dio pocas veces en la historia. ¿Está? ¿Qué significa la niña? Generalmente lo que sucede es que hay menos, al estar frío el Pacífico, ingresan menos frentes de tormentas del Pacífico, tenemos menor posibilidad de lluvia, y eso es lo que nos ha pasado en esta campaña. Gracias a Dios, en esta región no fue la más golpeada por la niña, porque hay zonas, cuando uno agarra la 33 para el norte, se va dando cuenta de que acá no estamos tan mal como el resto. Pero lo que pueden ver acá es que esto ha sucedido en el año 55, en el 75, algo similar en el final de la década del 90, y ahora una triple niña de vuelta consecutiva, y nos ubica en un contexto histórico. La buena noticia es que esto, aunque todavía no lo estemos sintiendo, ya pasó. Lo que muestran los pronósticos, pongo acá abajo, consulte a su climatólogo de confianza, porque yo no soy climatólogo, pero lo que muestra este gráfico es que la temperatura del Océano Pacífico, hoy estamos ya entrando a abril, para el segundo semestre se encaminaría hacia un año niño, o sea, cambiaría bastante lo que es la señal. Para los mercados, esta es una señal muy diferente a la que teníamos, ¿no? Un año niño es todo lo contrario. Podría ser que dejemos atrás esta maldición de haber tenido 3 años consecutivos de seca, lo cual es una buena noticia para la próxima campaña. También los años niños, sobre todo, parece ser un niño bastante intenso, repito, consulten a su climatólogo, pero en lo que es aceites, es una buena noticia para los precios un año niño. ¿Por qué? Porque el año niño, así es como en Sudamérica hay lluvia generalmente por encima de la media, en Oceanía es por debajo de la media, y ahí en Oceanía, en Indonesia y Malasia, está en el 90% de la producción de aceite de palma a nivel global,
Y el aceite de palma hay que comen todos los asiáticos y si tienen niño, para ellos se seca, o sea que es una señal positiva para el precio de los aceites que se ha derrumbado después de que pasó el caos de la guerra, que se han derrumbado los aceites. Podría ser una buena señal de precio a partir de julio probablemente, hablando para el girasol, ¿no? Así que esta es una buena noticia después de haber sufrido 3 años la sequía, más que nada por el tema climático, no por el tema señal de precio de los aceites. Pero obviamente esta triple niña no fue gratis. Esta estimación la hago yo, ¿no? Cada día que pasa se pierde algún kilo más y los precios varían, pero para que tengan más o menos dimensión de lo que hemos perdido hasta ahora en esta campaña por la sequía. Más o menos se han perdido 24, en la columna de la izquierda pueden ver los millones de toneladas que se han perdido cada cultivo, y en la columna de la derecha, del medio, perdón, el precio de cada tonelada y el total a la derecha. De soja se perdieron, arrancamos con una estimación de 49 millones de toneladas, hoy podríamos decir que 25, pero para mí va a terminar siendo 23 probablemente. Pero redondeemos en 24 con un precio FOB de $590 por tonelada. Estamos hablando que de soja solamente se perdieron entre 14.000 y 15.000 millones de dólares. ¿Está? Y eso que bajaron un poco los precios ahora era un poco más hace un tiempito atrás. De maíz entre 18 y 20 por 300 son 5.400. De trigo, esto ya es un hecho, se perdieron 9 porque la seca fue terrible. 400 valía el trigo en ese momento a nivel FOB, estamos hablando en el puerto. Después vemos lo que nos pagan acá. 3.600 y de cebada 1.4, el girasol lo dejamos afuera porque por ahí el girasol zafa porque realmente los rendimientos han sido buenos, pero estamos hablando de millones de dólares, 23.650 millones de dólares. Es mucho, es poco, casi 5 puntos del PBI. ¿Está? Entonces una economía que venía último trimestre del 22 que ya no creció, le arrancás 5-0 abajo en el 2023. O sea que esto va a ser determinante para el año, para este año, y posiblemente para el primer trimestre del año que viene, ¿no? Todavía no lo sentimos, ¿está? Porque la cosecha de soja recién arrancó. O sea que el efecto de esta sequía en el bolsillo, la sequía de bolsillo va a venir a partir de mayo, ¿está? Cuando falten los 15.000 de la soja, los 5.400 del maíz, recién sentimos los 3.600 del trigo, ¿está? Y el sector agro en la economía, cuando uno estudia macroeconomía en la facultad, en la Argentina es el sector que tiene el mayor efecto multiplicador sobre la economía. Se dice, depende del estudio que uno tome, que por cada dólar que se pierde acá, la economía lo siente por 3,2 en realidad. ¿Por qué? Porque hay menos fletes, hay menos servicios. O sea que el golpe que va a ocasionar esta sequía va a ser muy grande y va a ser totalmente determinante para la política del gobierno de los meses que le quedan y gran parte para el próximo gobierno también, porque esto dura más allá de diciembre, sea quien sea el que le toque. En el mientras tanto, ¿cómo va a ser el gobierno para surfear esta ola? Bueno, va a haber, está claro que los dólares van a ser muy escasos, entonces va a tener que tratar de que se liquide algo de esta cosecha, que es muy poca, con tipos de cambio diferenciales y con una gran restricción a las importaciones, para que no se vayan dólares. Entonces lo que vamos a vivir es un escenario de dólares especiales para el agro, para que se liquide. El soja, pues el 85% de la soja que se produce se exporta, ya sea como grano, como aceite o como harina, entonces no es la devaluación más inocua que puede haber a la economía, ¿está? Porque no se consume acá. Ahora, si vos le pones un dólar agro o especial al maíz y al trigo, ahí ya es más inflacionario y no hay tanto, ¿está? Porque es mucho menos lo que hay. Vos calculen que de trigo la cosecha fue 12 millones, 6 para acá, van a exportar 6 millones con suerte, y ya 2,5 se fueron, no hay tanto para exportar de trigo. De maíz temprano por la seca hay poco, recién sería para julio, agosto, y julio, agosto ya son las PASO, así que es la soja. Después puede ser también algunas economías regionales que son importantes, pero en volumen de divisas la soja es la más importante, por lo que queda de soja vieja y por la cosecha que va a entrar. Así que bueno, esto es más o menos para ponerlos en contexto de
de cómo está el mercado o la situación actual. Ahora vamos a empezar siempre la charla, como son mercados que la mayoría de lo que producimos se termina exportando, se termina en un barco y exportado, tenemos que hablar del mercado internacional, ¿no? Que es lo que nos define, lo que nos van a pagar en el puerto a nosotros. Bueno, el mercado internacional hasta junio yo les diría que va a estar firme, debiera seguir firme. ¿Por qué digo firme? La soja arriba de $500 en Chicago, un mercado firme, hoy está en 550, un maíz que vale 250 en Chicago también es un precio históricamente alto. Yo creo que esta firmeza de los precios tiene cuatro patas. Uno es que, bueno, la sequía en Argentina ha entonado los precios internacionales, de la soja, un poquito del maíz y del trigo prácticamente no cambia la historia si Argentina está o no está exportando. Hay una situación de bajos stocks en los principales exportadores, Argentina es uno de ellos, y Estados Unidos, el principal, hoy está con una situación de muy bajas reservas. Eso mantiene altos los precios internacionales. Hay un tercer factor que hoy podríamos decir que es latente, hoy en el mercado está, pero no se siente, que es la guerra. La realidad es que desde mayo del año pasado los puertos se liberaron y Ucrania está exportando bien. El problema que tiene Ucrania es que no sabemos cuánto tiene para exportar, ¿está? Pero por ahora, entre los stocks viejos y algo que cosechó, viene exportando bien. El mercado también lo que tuvo es que se sobreestoqueó, o sea, cuando vino la guerra, India, China y todos los que son dependientes de productos importados compraron de más por las dudas. Entonces genera un efecto de demanda adelantada. Y la oferta estaba restringida. Cuando se liberan los puertos, esa demanda dice, bueno, si están los puertos liberados, ¿para qué vamos a comprar? Vamos a comernos esos stocks que compramos anticipadamente. Entonces fue un efecto que el mercado no logra reacomodarse. Los que más subieron fueron el girasol y el trigo, y los que más bajaron fueron el girasol y el trigo. No sabemos cuándo nos puede volver a pegar el efecto de la guerra, ¿no? Pues la realidad es que la tensión en cuanto a la guerra continúa, más allá que los precios, que los puertos estén liberados, ¿no? en Ucrania. Y después tenemos un cuarto factor que está mucho mejor que el año pasado, que es la economía china, mucho mejor comparado con el año pasado. El año pasado se pensaba que China podía caer en recesión en el año 2023, básicamente porque no podía dejar atrás las restricciones por el COVID, se encerraban, se volvían a abrir, se cerraban, se volvían a abrir. También había inestabilidad política porque todavía Xi Jinping no había sido reelecto, no es una elección por el Congreso, ¿no? Fue reelecto Xi Jinping y han dejado atrás el COVID. Hoy en China no hay prácticamente restricciones para el COVID y eso para el mercado es una buena noticia porque parece que China va a abrirse más y va a crecer más. Lo que se pensaba que iba a ser recesivo, hoy se habla de un 3 y algo más de crecimiento para el 23, y para el mercado de grano es una buena noticia China creciendo. Así que esas son las cuatro patas para mí que fundamentan que hasta junio vamos a tener precios altos. Salvo que aparezca algo que no está en el radar, que bueno, en los últimos años han aparecido varios cisnes negros, ¿no? Pero de lo que hay en el radar pareciera que los precios seguirían altos. Hay amenazas a este nivel de precio y para mí ahí va a cambiar el mercado, que es cuando siembra Estados Unidos, va a cambiar el mercado de la soja y del maíz, ¿no? Porque Estados Unidos va a crecer en área, fundamentalmente de maíz. En soja ya habían crecido la campaña pasada. Y después hay un segundo factor que espasmódicamente se mete adentro del mercado, que es que el mundo todavía no puede salir de la crisis económica que entró desde que entró en el COVID, ¿no? Estados Unidos sigue con una inflación arriba del 6, Europa también. Le cuesta mucho a la actividad cada suba de tasas que hace la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, así que esto nos va a acompañar de manera espasmódica. Probablemente lo peor ya haya pasado, porque Estados Unidos el año pasado en esta época tenía 9,6 de inflación, ahora tiene 6, pero 6 sigue siendo muy alto, ¿está? Porque Estados Unidos 1,5, 2, está bien, 6 es alto, pero no es 9 como el año pasado, a esta época. Para que tengan más o menos un almanaque, y esto si quieren saquen una foto, es lo que nosotros llamamos la secuencia crítica de la oferta, o el semáforo, lo llamamos en Novita, cuando se definen los cultivos y cuando se ponen más nerviosos los precios. Cuanto más rojo está, más nervioso se pondría el precio. Esto es de acuerdo a la historia, no sabemos qué va a pasar este año.
Pero ¿por qué el trigo en mayo, junio, julio? Quizá este año córranlo todo un poquito, 15 días, el Colorado más atrás, se pone rojo porque en ese momento se está definiendo el 92% de la producción mundial, porque en el hemisferio norte el trigo se produce la mayoría en la misma latitud, ya sea en Estados Unidos, ya sea Rusia y Ucrania o en China, están todos en la misma latitud, también la producción de India. Entonces se derrite la nieve, se derrite la nieve ahora ya se está derritiendo, en abril ya prácticamente no queda. Se desarrolla el trigo y se cosecha a partir de mayo, junio, prácticamente en la misma fecha por estar en la misma latitud. Entonces, al estar definiéndose el 92% de la producción global, muy probable, casi todos los años hay movimientos en el mercado internacional de trigo para esa fecha. Sobre todo un trigo que ha bajado el año pasado, en esta época lo teníamos en $520 la tonelada y ahora está en 250, entonces por ahí tiene más para subir que para seguir bajando temporalmente. Lo mismo le pasa al maíz, les diría para junio, julio, más junio que julio, la floración del maíz en el hemisferio norte, pero sobre todo en Estados Unidos, es clave. Entonces, hasta ahí yo creo que el mercado va a estar nervioso hasta que pasen esas dos etapas. Y la soja, bueno, la soja siempre tiene otra oportunidad. ¿Por qué? Porque la soja se produce la mitad en el hemisferio sur y la mitad en el hemisferio norte. Entonces tenemos dos mercados climáticos, uno que es el de Brasil, que pasó bien ahora y nosotros mal, y después tenés Estados Unidos de vuelta en julio y agosto. Entonces la soja no es tan determinante que pase ahora para todo el año, porque enseguida va a tener otro mercado climático allá por diciembre. ¿Cómo estamos con los precios? Yo digo que los precios están altos. Bueno, ¿qué es estar alto? Este es el precio de la soja desde el año 90 hasta la fecha, está en $542 por tonelada. Como pueden ver, 540 es fiesta, o sea, es un precio históricamente alto. La pregunta es si esto se va a mantener o no. Eso que les mostraba yo era la posición disponible. Ahora, si uno mira hacia adelante, esto es mayo, julio, agosto, septiembre y ya en noviembre, fíjense que la soja perfora los $500 por tonelada. ¿Por qué los perfora? Porque el mercado, creo yo que interpreta, o yo interpreto el mercado, es que si Estados Unidos tiene una gran cosecha, ya los stocks en los principales exportadores empezarían a acomodarse, entonces no hay necesidad de tener precios tan altos. O sea que va a definir mucho qué es lo que pasa en Estados Unidos con la siembra y después con la cosecha, ¿no? Y después tenés el maíz, $250, también la misma situación, un precio que arriba de 2.25 en Chicago es un precio históricamente alto. ¿Qué pasa en el maíz? Si uno mira, está muy bueno el precio disponible en julio, pero ya para septiembre, diciembre te venía un maíz de 200. O sea que la gran fiesta de precios que vivimos, ojo que no es para siempre. Y después tenés el trigo, que el trigo, bueno, es muy difícil establecer un nivel, ¿qué es la normalidad hoy en trigo? Si vos le sacás el año pasado al trigo, que valió $500, hoy $255 sigue siendo el mejor precio de los últimos 10 años. Ojo que no es mal precio el del trigo hoy. Lo que pasa es que vimos el año pasado que llegó hasta 500 y hoy vale $255 y lo miramos desde arriba. Pero no es un mal precio el precio del trigo. Esperaría yo a junio a ver qué pasa con la definición en el hemisferio norte. Como pueden ver, el trigo es el único que tiene un pase positivo a futuro. Los otros bajan el trigo de acá para arriba, pero todo va a depender para mí de cómo sale el hemisferio norte ahora en poquito tiempo. Entrando en Sudamérica, estos son muchos números, ¿no? Yo pensé que se iba a ver mejor, pero básicamente lo que quiero que vean es esto. A pesar, esta es la producción sudamericana de soja, acá dice 201, el año pasado decía 184. Es verdad, estos son datos de luz, de Argentina probablemente tenga que bajar 10 millones más, pero a pesar de la gran sequía que tuvimos en Argentina, Sudamérica va a aportar igual o más soja que el año pasado. Por eso es que la soja, en dólares, vale menos que el año pasado, ¿está? Porque hay más soja a pesar que nosotros estamos mal. ¿Y la culpa de quién es? De Brasil, que Brasil no para de crecer. Fíjense, Brasil hace 20 años tenía la misma cosecha que nosotros prácticamente de soja y hoy tiene 153 millones de toneladas. O sea, Brasil nos ha superado y nos ha dejado muy lejos.
básicamente por el desarrollo del norte de Brasil, ¿no? Y las exportaciones de Brasil, ¿cómo vienen? Bueno, en las exportaciones de Brasil todavía no hemos visto lo peor en exportaciones de soja de Brasil, porque el pico de exportaciones de ellos cosechan y es para marzo o abril. O sea que en soja podría ser que este mes, con Brasil tan presente en el mercado, no lleve a la baja. Igual nadie va a vender nada esperando a ver qué dice Massa el fin de semana, ¿no? Pero el mercado internacional de soja entra en un momento complicado por la gran oferta de Brasil que está próxima a entrar. Bueno, acá tienen los barcos, esto para que vean una imagen satelital, ¿no? Cómo salen, ¿de dónde está saliendo la soja hoy? Bueno, de Paranaguá, de Santos, acá de los puertos del sur de Brasil, los puertos del norte, prácticamente casi todo hacia China, desde Estados Unidos ahí se corta, pero desde Argentina tampoco hay oferta. Básicamente los barcos están todos desde Brasil y hoy Brasil es el que presiona a la baja el precio de la soja. Como pueden ver, estos son los precios FOB, o sea, los precios en los puertos. Fíjense que la línea celeste es Argentina, vale 600. El año pasado en esta época valía 700. Sí, pero fíjense la línea verde que es Brasil, que te exporta 15 millones de toneladas de soja por mes, te está llevando para abajo. Ese es el gran ancla que tiene hoy los precios de los granos, es que Brasil tuvo una gran cosecha y bueno, por más que nosotros tengamos sequía, si tenemos uno al lado que la está vendiendo barata, nos complica. Lo mismo le pasa al maíz, ¿no? Brasil con una gran cosecha, nosotros complicados, pero no somos tan importantes como para mover el mercado internacional. Esto yo lo muestro mucho en la facultad, ¿no? La importancia de Argentina en el comercio global. Fíjense que Argentina es muy importante, eso es lo que está en porcentaje, es lo que representa Argentina en el comercio global de aceite de soja, de harina de soja somos 46 y 40%. O sea, si nosotros faltamos, somos importantes en subproductos de soja. En maíz, en un año bueno Argentina exporta 36, pero en el mundo se exportan 180 millones, ya que somos responsables del 20%. Algo movemos la aguja, pero no tanto. ¿Está? Entonces, podemos hacer subir el precio internacional del maíz y mucho más de lo que nos están pagando hoy no lo podemos mover, porque no somos tan importantes como si por ahí lo somos en aceite y en harina de soja. Y en trigo, fíjense que solo representamos el 6%, por eso que acá perdimos la mitad de la cosecha de trigo y el precio igual bajó a nivel internacional. ¿Está? Porque el mundo se las arregla sin la producción de la exportación desde Argentina. Así que, cambiando un poco de tema, yendo un poco a la situación de Rusia y Ucrania, más o menos la guerra hoy se ubica en el sudoeste de Ucrania. Acá están los puertos, ¿ven? Lo que está rojo está invadido por Rusia, los puertos están liberados hoy, por eso es que hoy, si Ucrania quiere exportar, exporta, y eso es lo que mantiene a los precios del girasol y del trigo bastante tranquilos. Si esto estuviese rojo, esta zona de Odessa, ahí sería más complicado, porque estaría cortado el flujo y por más que haya grano no lo podrían exportar. La pregunta es, ¿cuánto van a producir esta campaña? Porque toda la zona que está en conflicto es la zona mejor que tienen para producir. Entonces no me imagino que los ucranianos estén muy tranquilos produciendo. Si nosotros tenemos falta de insumos, lo que debe ser en Ucrania, de insumos, de gente, de energía. Entonces ya llevan 3 campañas, 2 campañas, perdón, la campaña pasada y esta que ya arrancan a sembrar, con el conflicto, ¿no? Que el conflicto arrancó en febrero del 23. Fíjense acá algunos números de producción. Ucrania la campaña pasada, en normalidad cosechaba 40 millones de toneladas de maíz, el año pasado cosechó 27 y esta se espera que siga bajando, ¿no? Ellos siembran ahora a partir de mayo. Y de girasol, 16 era lo normal, el año pasado fue 9,5 y ahora se estima 7. Entonces en algún momento, por más que tengan los puertos abiertos, si no tienen, les va a ser complicado seguir exportando. Y yendo a Estados Unidos, que es el principal factor hoy
que puede llegar a cambiar el mercado en los próximos meses. Esta es la foto de sequía, del mapa de sequía estadounidense. Hoy, fíjense que donde hay un círculo azul, esto es Kansas, esto es Oklahoma, el norte de Texas, Colorado, toda esta zona es la zona de trigo de invierno. Esto, ojo, porque recién ahora se está derritiendo la nieve, pero ha estado muy seco, como ven acá está rojo, y eso es lo que puede llegar a mover el precio del trigo en los próximos meses. Y después, la zona donde produce soja y maíz es todo esto acá, ¿no? Ohio, Illinois, Indiana, Illinois, Iowa, las Dakotas, están más o menos. ¿Qué dice el pronóstico? El pronóstico del Servicio Meteorológico estadounidense dice que de acá a junio esa zona mejora. O sea que el pronóstico es bajista. Después hay que sembrarlo, todavía ellos siembran. Abril, mayo el maíz, o sea que arrancan en una semana. Mayo, junio la soja. Ahí es donde el mercado se puede poner nervioso, pero lamentable, no hay que desearle mal a nadie, ¿no? Pero los pronósticos están bien para Estados Unidos hoy. Y si ellos tienen una buena cosecha, porque el clima lo permite, bueno, estos son muchos números, ¿no? Pero podrían tener una recuperación importante en el consumo y en las reservas, y eso haría que, por eso es que Chicago vale $50 menos de acá a diciembre. Si Estados Unidos pega una buena cosecha, los precios tendrían que aflojar. Fundamentalmente del maíz, de la soja no tanto, porque la soja le cuesta recuperar su situación de reservas, porque ya han sembrado, la campaña pasada ya sembraron récord de soja, entonces no se cree que crezcan en área de soja también. Solamente en maíz crecería. Bueno, ese es más o menos el panorama internacional. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Hace frío? ¿Están para seguir 20 minutos o media hora más? Vamos a arrancar con el panorama local. Bueno, contexto del escenario local. Año de sequía histórica, elecciones, brecha por ahora al 100, veremos qué dice Massa, inflación a más del 100, escasez de muchos productos, sobre todo insumos, repuestos, todo lo que tenga un componente importado. O sea que hay que defender lo poco que hay. En esta zona, gracias a Dios, la seca no fue tan grave, repito, pero no parece, a ver si lo escribí bien, porque lo escribí a la mañana, no parece haber lugar más seguro que el stock. O sea que estar en granos, más allá de que algunos puedan tener algún potencial de baja adicional, no parece ser un lugar que nos quite tranquilidad, ya sea que vendas cereal, tengas una ferretería o tengas lo que tengas. Hay que quedarse medio quieto porque una inflación tan alta realmente te puede hacer tomar decisiones equivocadas, ¿no? Fíjense lo que es una señal, ¿no? Esto no es que el dólar va a marcar eso, pero hay un mercado que es el del mercado de dólar futuro, y uno mira el dólar ROFEC, y fíjense, ustedes dicen, nos van a poner un dólar de a 300 el dólar soja. El ROFEC en agosto está a 310. O sea que no es que te van a dar tampoco ese dólar. Todos los días Argentina está devaluando, es como un taxi, va corriendo el reloj. Y hoy marzo está en 2.10, pero ya abril el ROFEC marca cerca de 2.30, mayo 2.50. Fíjense que anualizada la devaluación del dólar ROFEC está en 126%. Si uno mira un poco, ¿se ve ahí? O yo lo veo medio pixelado porque estoy muy cerca. Esto es un gráfico de un precio, ¿no? El precio es el dólar mayo. Fíjense que desde que arrancó el año, el dólar mayo en el ROFEC está más o menos el mismo precio. ¿Está? Se movió un poco cuando asumió Massa, muchos creíamos que iba a devaluar de movida, no devaluó de movida, después perdió expectativa y hoy está tranquilo. Ahora uno mira el dólar octubre, y fíjense, ¿cuál puse acá? Sí, el octubre. Fíjense que en los últimos, desde febrero hasta hoy, ha subido un 20%. El mercado empieza a marcar una aceleración en la devaluación del dólar oficial muy fuerte después de las PASO. Entonces, estar en grano, por más que venga el dólar soja ahora, que yo lo aprovecharía por ahí para comprar insumos, porque va a quedar con un dólar adelantado frente al resto de los productos, pero ojo que el ritmo de devaluación del dólar oficial
es muy difícil que lo puedan detener y es muy probable que lo tengan que acelerar. Ahora estamos en las puertas del nuevo dólar soja, un dólar soja 3 sería. ¿Qué se dice? La verdad que nadie sabe nada, pero se cree que podría llegar a ser un dólar de 300. ¿Está? La soja a mayo vale 3.50. Si haces 300 por 3.50 te da una soja de 105.000 pesos. Eso es lo que tendría que pasar a valer la pizarra, probablemente. Si haces 105.000 dividido 209, que te da el dólar oficial hoy, te da una soja de 505 dólares oficiales. O sea, el que tiene soja, lo que puede hacer es vender la soja arriba de 500 dólares, es casi venderla como el precio de Chicago, vender soja y pasarse a lo que esté a 207, comprar insumos, aprovecharlo para eso. ¿Cuál es el potencial según la capacidad teórica de pago de la industria? Porque hoy te pagan 3, vos mirás el MATBA y vale 3.50, pero de acuerdo al precio FOB de la harina, del aceite y del poroto, la capacidad teórica de pago de la industria es 3.83. O sea que lo que está haciendo ya la demanda es, como sabe que viene el dólar soja, trabajaron 30 dólares. ¿Está? Entonces, del beneficio del dólar soja, una parte importante se la va a quedar la demanda, no el productor. Entonces, el potencial, supongamos que se pone el dólar soja a 300 y el productor no vende, van a tener que pagar la capacidad teórica de pago. Entonces, el potencial hoy es una soja pizarra, Rosario, porque no va a haber Bahía, de 115.000 pesos por tonelada. ¿Se entiende más o menos? Esto es lo que podría llegar a aparecer la semana que viene. No sabemos si es 300, si es 320, eso todavía no se sabe. Se estima que podría andar por ahí. Vender una soja a 505 dólares, fíjense que 505 valdría el abril, ya la mayo, bueno, se cree que podría seguir abril y mayo, ya bajaría bastante, ¿no? Pues si lo ponen en dólar oficial, ¿está? O sea, esta es con dólar oficial, mientras está el dólar soja, lo que quiero poner acá es aprovechar la ventaja del dólar soja. Y es la única que va a venir, y va a venir el dólar soja 3, y si no alcanza vendrá el 4, y si no el 5, y si no el 6. Calculen que las listas se definen en junio y las pasos son en agosto. Todo dólar que se adelante, que se liquide ahora, de esta campaña que entra, es dólares que le va a faltar al próximo gobierno. Entonces yo no tengo ninguna duda que un gobierno como este va a tratar de que se liquide todo, adelantar todos los dólares al presente para que le falten al próximo y poder gastarlo en la campaña. O sea que es muy probable que la soja de acá en adelante, salvo algunas ventanas, se venda a tipo de cambio diferencial. ¿Para qué? Para que se liquide y adelantar reservas del futuro. Bueno, son algunos números que después lo podemos seguir viendo, ¿no? Resumen de soja, esperemos anuncio del dólar soja, nadie sabe con certeza hoy cuánto va a ser. Es verdad que la sequía ya deja daños muy graves, una cosecha por debajo de 25 millones de toneladas obliga a la industria a quedarse con toda la soja que pueda, o sea que no vamos a tener barco en Bahía Blanca, la soja va a ir a parar a Rosario para que armen negocios a fijar por precio Rosario y no por Bahía Blanca. Algún barco puede llegar a venir, algún día puede haber compras en Bahía, pero va a ser muy bajo, ya lo estamos viendo. Es verdad que somos los principales exportadores de subproductos de soja y esto mantendría entonado a los precios en Chicago. Bueno, incógnitas de la 23-24, las mayores alquileres, algunos dicen van a bajar, los que vienen del norte, en esta zona está muy frío todavía el tema, pero la realidad es que yo dudo qué va a pasar con los alquileres. La relación insumo-producto es probable que sea más ajustada que otros años. Va a haber que, porque han bajado los precios de los granos. Si bien bajaron los precios de los insumos, la baja en el precio de los granos, según mis cuentas, es mayor a la baja de los insumos. El clima es probable que mejore, es probable, según lo que marca la tendencia. Y la economía, esperemos que crucemos los dedos y esperemos que mejore, ¿no? Para la 23-24. Pasando a maíz,
y después vamos a girasol y a trigo y cebada. Esto es lo que le sucede al precio del maíz, ¿no? Lo mismo que la soja. La línea verde, que es Brasil, está exportando maíz bastante más barato que Estados Unidos y que Argentina, que somos los tres principales exportadores del mundo. Entonces Argentina, por más que tenga una cosecha tan chica, no se puede disparar muy arriba, porque si no, no es competitivo exportando. Y la realidad es que en Argentina se consumen 15 millones de toneladas de maíz, pero vamos a tener una cosecha de 30. O sea que los barcos tienen que cargar igual y tenemos que ser competitivos. O sea que un FOB mucho más alto que 2.90 es difícil de ver. Y con 2.90 da para que paguen lo que están pagando hoy. Si le sacás las retenciones y le sacás los gastos FOB, te da para que paguen 250. Mucho más no se puede pagar por el maíz hoy. Esto es importante mencionarlo, no se ven mucho los números ahí. El gobierno intervino en el mercado de trigo, intervino en el mercado de maíz. Les cuento un poco rápido cómo es la historia de la intervención. El gobierno, en su objetivo por adelantar dólares del futuro, lo que hace es otorgarle a los exportadores los permisos para exportar de manera adelantada. Por ejemplo, cuando estaba Guzmán, el año pasado, que era plena guerra de Rusia y Ucrania, puso en un Excel, bueno, vamos a cosechar 20 millones de toneladas de trigo, podremos exportar 12. Le damos permiso a los exportadores por 10 millones. ¿Por qué le dan los permisos por 10 adelantados? Porque cuando el exportador pide el permiso, ya adelanta el pago de retenciones. Entonces, le adelantaron el pago de retenciones, después, ¿y por qué el exportador le adelanta la guita al gobierno? ¿Por qué no espera porque esté la cosecha? Porque hay cupos para exportar. Entonces, al haber un cupo más chico que posiblemente lo que se puede exportar, después se puede quedar sin cupos, y el que tiene el permiso para exportar es el que define el precio. Entonces, de esa manera, había una relación entre el gobierno y la exportación. Llega la cosecha, en vez de 20 son 12 y habían dado permiso para exportar por 10, no habían llegado a dar los 12, entonces bueno, no se puede exportar porque si no estamos comiendo pan negro en Semana Santa, pues no quedaba trigo acá a nivel local. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, postergamos esos permisos para una campaña más. Y de esa manera descomprimieron el precio del trigo a nivel local, patearon los embarques para adelante. En maíz habían hecho lo mismo, habían adelantado los permisos para cobrar las retenciones de manera anticipada, y cuando eran 10 millones de toneladas para marzo, abril y mayo, llega la seca, maíz temprano habrá 6 millones de toneladas, entonces no había para embarcar. Entonces de vuelta se ponen de acuerdo con los exportadores y dicen, bueno, pateemos a 180 días los embarques de maíz. No es una prohibición, es una postergación, algo se está exportando, algo de trigo se está exportando, algo de maíz, pero han calmado el mercado. Si no hubiesen tomado esa medida, es probable que el maíz valdría $300 la tonelada, porque tenían que originarlo sin que haya maíz, entonces no lo iban a poder originar. Entonces esa medida es de la forma que intervinieron el maíz y el trigo. O sea que, resumen de maíz, en estos niveles de precios estamos caros. Para que siga subiendo tiene que subir Chicago el precio internacional, porque si no podemos exportar. Hicieron una intervención al estilo del trigo, que eso descomprimió un poco la situación de los exportadores. O sea, hoy los exportadores solamente exportan si les da el precio para exportar. Con la obligación que habían tomado con el gobierno, tenían que exportar aunque no les cerrara el número. Entonces podría haber una situación que paguen más de lo que podían pagar. Eso fue lo que descomprimió, que era también, tenía que suceder porque no había maíz. O sea, no lo iban a poder completar los embarques prometidos que había. Y pasando a trigo, en trigo hicieron la misma medida, tomaron la misma medida y los precios bajaron. Pero bajaron porque le sacaron la obligación al exportador de tener que exportar obligado y se lo prorrogaron, pero también el trigo bajó porque bajó el mercado internacional. Fíjense acá que la línea verde es el trigo en Kansas, que Estados Unidos, y la línea azul es el trigo en Argentina. Bajaron los dos. El trigo bajó por la intervención, pero también bajó porque el mercado internacional ha bajado. Entonces, ojo con el trigo, sobre todo el trigo nuevo, porque si se siembra mucho trigo, el mercado que vamos a tener es muy diferente
al que tenemos hoy. Resumiendo la situación del mercado de trigo disponible. Este mapa nosotros lo armamos en la oficina, es bastante artesanal. Lo que muestra acá es la producción, lo dividimos por zonas, ¿no? De la ruta 7 al norte, entre las 7 y las 5 y de las 5 al sur. Fíjense que en la zona norte triguera lo que es rojo la producción y lo negro lo que está vendido. Hubo 5 de producción y hay 5 vendidos, prácticamente está todo vendido el trigo y estamos en fines de marzo. Entre las 7 y las 5 hay 2,5 de producción y la mitad está vendido. Hay un poco más de trigo, pero poco. Y donde hay trigo es en esta región. Hay casi 5 millones y vendido unos 5. Entonces, ¿qué sucede? Y acá está el 80% de los molinos. Entonces, si vos tenés poca demanda de exportación, en esta zona los molinos les va a costar originar trigo. Pero los que están más beneficiados son los que tienen el trigo en esta región. Para que a vos te llegue la demanda molinera a esta región, va a llevar un tiempo, pero va a tener que venir, porque no tienen dónde sacar el trigo. Calculen que la molinería compra 500.000 toneladas por mes. O sea que va a llevar tiempo, pero el trigo es un proceso para mí que se va a ir calentando de a poco. ¿Está? Y si eso lo ayuda un poco el mercado internacional, por ahí tenemos un escenario mejor que el actual. O sea, resumen del trigo, con la baja del precio volvemos a ser competitivos en Brasil, o sea, ha bajado y podemos seguir exportando algo. Si la exportación se mantiene, aunque esté tibia, como está ahora, en algún momento la tensión va a volver al mercado, va a mejorar el precio. Pensaría en la molinería para el trigo que me quedo. Pasando al girasol, perdón que esto anda más o menos. El girasol, bueno, hemos tenido una gran baja de precios. Fíjense, este es el precio internacional del aceite de girasol. Llegó a valer $2.250 el aceite acá en el puerto y hoy vale 1.020, o sea, vale la mitad de lo que valía el año pasado. Eso da una capacidad teórica aproximada de girasol de entre 360 y 380. Hoy vale menos, pero bueno, porque estamos en plena cosecha y es lógico, hay mucha oferta y la demanda es la de siempre, entonces hay una quita chica, pero una quita con respecto a la capacidad teórica de pago. Ha habido años que ha sido muy superior. Lo que estamos viviendo también a nivel internacional es un momento histórico en donde el aceite de girasol, con una guerra en Europa, una guerra en Ucrania, vale menos que el aceite de palma. Y el aceite de palma es un aceite de muy inferior calidad. Entonces lo que se nota en el girasol es que mucho más abajo no debiera poder ir. Porque ya, ¿qué empieza a pasar? India, China empieza a consumir, en vez de palma, se empieza a pasar al girasol. Entonces pareciera que estamos viendo los pisos en el precio de girasol. De hecho hay, por ejemplo, esto es Oilworld, que es la Biblia de los oleaginosos, lo que dice es: los aceites vegetales es probable que suban entre julio y diciembre. O sea, muchos lo están viendo a esto, porque primero que han bajado mucho y segundo, que es la primera vez en 20 años que la palma está más cara que el girasol. Resumen de girasol, los aceites en el mundo parecen haber establecido un nuevo piso. Peor momento, estamos en cosecha buena de girasol, la cosecha es mejor que el año pasado, y el mercado internacional es mejor porque se sembró más área y en volumen es mejor. Y un mercado internacional muy deprimido. Y pasando a cebada, bueno, la cosecha de cebada fue 3,8 millones de toneladas. Esta era la cebada de diciembre. Si uno miraba los barcos que había, el programa de embarques en diciembre, había 15 barcos chinos cargando cebada. Fíjense, acá pueden ver cebada y el destino es China. La realidad es que China armó un programa de embarques muy ambicioso en diciembre, en enero, y siempre decíamos, si está China va a haber precio de cebada, si no está China los precios de la cebada van a sufrir. Lamentablemente hoy con una cebada en 2.30 es porque no hay un solo barco chino en ningún puerto de Argentina. Entonces está muy tranquila la demanda y los precios han bajado mucho. Hay que esperar que vuelva China para volver a tener un precio de la cebada mejor que el de hoy. No es malo el precio de la cebada de $230 sacado de lo que vimos este año, pocas veces lo hemos tenido, pero una baja tan grande en el precio de la cebada es consecuencia que China ya no esté.
Así que resumen de cebada, estamos caros a nivel global, porque si uno mira Australia, Francia, está mucho más barato. Nos salvaba la demanda china, ahora aflojó un poco, probablemente vuelva en algún momento, hay que estar atentos. Si esta flaquea, los precios lo van a sentir, este es un momento como ese, pero también en todos los productos que han bajado la mayoría, el potencial de baja lo limita un productor que va a vender muy poco, seca, año político y atraso cambiario van a hacer que el año sea muy difícil que la demanda pueda originar fácilmente. Así que bueno, les digo muchas gracias por escuchar y si quieren vamos a las preguntas. Hola, buen día. Por ahí la pregunta no es directa del mercado de granos, por ahí un poco del mercado de Ferti, que se está escuchando algo de algunos impuestos y eso también. No está claro qué va a incluir el dólar agro. Hay algunos que sugieren que podría ser que los fertilizantes también entren a un nuevo dólar. Yo creo que no. Lo que me parece que va a ser protagonista este año es la disponibilidad por la restricción a las importaciones. O sea, va a ser muy difícil importar, entonces vamos a tener quizás suba en dólar oficial. Más allá que también es un mercado que tuvo precio histórico del año pasado, entonces no sabe si sube, si el precio podría haber bajado un poco más o no. Pero creo que va a estar marcado por eso, por la escasez, como todo producto importado. Gracias. De nada. Miguel, una pregunta general sobre las pizarras de Bahía Blanca. Da la sensación que en los últimos tiempos no existe más pizarra de muchos de los cereales. ¿Es simplemente porque no hay mercado? ¿Es porque se ha clarificado o se ha enturbiado el mercado? Hemos perdido referencias. ¿Qué se puede comentar eso? Fundamentalmente por oferta, no hay volumen. La pérdida más clara es la de la soja, que tiene pizarra 3 meses al año. Te diría desde mayo con suerte, desde mayo hasta agosto, julio. Pero es por falta de barcos y de oferta. Hoy por hoy de oferta, porque la pizarra hoy te la define los molinos, no los barcos, en trigo por ejemplo. En maíz empezaron a aparecer ahora, entonces en maíz tenés un poco más de fluidez en la pizarra y nada más. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por atender.